Buenas noches, bendiciones mis amados hermanos. Estamos ya en vivo en la transmisión de un estudio más de la palabra de nuestro Señor, de nuestro Padre Eterno. Estamos ya listos aquí para comenzar. No sé si algunos ya se habían conectado, estaba transmitiendo no en el grupo de Yeshua HaMashiach. Así que bueno, ya ahorita ya veo que se empiezan a integrar nuestros hermanos. El día de hoy tenemos en este estudio un tema muy importante, un tema que debemos de estar listos con esa disposición de nuestro corazón para ir apuntando los versículos, teniendo esa fe, teniendo esa sed de conocer cada uno de los mensajes que el Señor nos va dando durante su palabra, en cada capítulo, en cada versículo. Tiene un mensaje muy especial para el tema del día de hoy, que es dando en el blanco. Vamos a ver de qué se trata. Comentaba yo de la importancia que es el que nosotros tengamos esa disposición en nuestro corazón para cada momento que el Señor nos habla por medio de su palabra, por medio de una transmisión, en medio de estos estudios, mediante los momentos en que doblamos rodillas. Es importante que nosotros tengamos esa hambre y sed de ser transformados, de ser renovados, de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, de esas doctrinas, de eso que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, muchos recuerdos que tenemos de nuestra infancia, la manera en que fuimos educados, ¿verdad? Para todo esto se mueven las esferas del aprendizaje. Por otra parte, la esfera de lo que hemos aprendido por medio de la experiencia. Así que todo esto es necesario, que al llegar a nuestro Señor Jesucristo, a conocer el Evangelio, las buenas nuevas, es importante que nos despojemos, que nos vaciemos de todo ese conocimiento y nos dispongamos para escuchar la palabra de Dios sin ninguna soberbia, con toda la humildad, porque el Señor es lo que le agrada, un corazón humillado, contrito, y el Señor no lo despreciará, este corazón que tiene esa necesidad de conocer su palabra para no solamente llenarnos de conocimiento, sino para ser hacedores de la palabra. Y al ser hacedores de la palabra, tendremos bendición en nuestras vidas. Y en nuestro caminar con el Señor tendremos muy firme una meta, y es precisamente en donde se comenzaría a desarrollar nuestro tema del día de hoy, con el título Dando en el blanco. Así que bueno, ya en este momento parece que se están ya integrando ya nuestros hermanos en la transmisión del día de hoy. Así que bueno, vamos ya a comenzar primeramente, como en cada estudio, con nuestra oración para poner todo en manos de nuestro Señor, y después ya demos lugar ya al comienzo de este estudio. Inclinemos nuestro rostro, hagámoslo sobre todo con ese corazón dispuesto y con esa necesidad de que el Señor nos hable en cada momento. Señor, nuestro Dios y nuestro amado Padre, en este momento entramos, Padre bendito, en tu presencia, en oración, encomendando, Señor, cada palabra, cada versículo, que sea, Señor, de acuerdo a lo que tú has dejado escrito, que nada sea en nuestro propio entendimiento, en el razonamiento, no, Señor, que sea de acuerdo a tu voluntad, a tu sabiduría. Danos un corazón entendido, un corazón sabio, un corazón dispuesto para ser obedientes a tu palabra. Te pedimos que en este momento unjas en nosotros, Señor, des de tu Espíritu Santo, que podamos percibirlo, que podamos sentir que estás convenciéndonos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, que tengamos esa disposición en nuestro corazón, que no seamos engañados
tras nuestro propio entendimiento. Te pedimos que en este momento estés tú ministrando a cada uno de nuestros hermanos que están aquí en este momento unánimes en un solo espíritu, por una sola fe, Señor, que es en saber que donde estén dos o más reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y más que sabes que estos días, Señor, son días difíciles, días donde son decisivos para la humanidad, donde nosotros, Señor, queremos buscarte, que tú nos fortalezcas en la fe para que no decaigamos, que realmente tengamos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Señor, danos en este momento la capacidad de confiar, de creer, de esperar en ti, sabiendo que tú en este momento nos darás esa paz, nos darás ese consuelo, nos darás esa renovación de nuestro entendimiento. Tú eres el único que tienes potestad sobre nuestras vidas para transformar, para enderezar todo camino torcido, para quebrar todo yugo, toda maldición, para quebrar, Señor, toda atadura que el enemigo ha tendido a veces hasta por generaciones. Te pedimos, Señor, que en este momento reprendas todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de altivez, de soberbia, todo espíritu que se opone a tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues bueno, veo que ya en este momento están ya nuestros hermanos. Los voy a saludar, que ya está aquí con nosotros nuestra hermana Silvia López, está nuestra hermana Silvita, está también nuestra hermana Dulce, buenas noches. Y está también con nosotros nuestra hermana Vicky, qué bueno que ya están aquí con nosotros para poder dar seguimiento en los mensajes que van recibiendo. Ojalá los podamos ir checando aquí también en este medio para que sea un poquito más rápido y que no se pase ningún mensaje. Entonces, vamos a ver, está también con nosotros nuestra hermana Normita, en lo que entra aquí en tableta está nuestra hermana Normita. Y bueno, me parece que está también Laurita, buenas noches. Está nuestra hermana Juanita Mayo, bendiciones. Y bueno, no tienes ahí, mamá, es que aquí no me aparece. ¿Quién más está? Si me ayudas para ver. García. ¿Quién? Noemí García. Nuestra hermana Silvia Pérez. Buenas noches, mi hermanita. Rosalía Gómez. Nuestra hermana Vicky. Norma Estela Brito. Nuestra hermana Normita. Muy bien. Bueno, hermanos, parece que en este momento ya saludé a los que me aparecían aquí. Si hay alguien más, discúlpenme, es que ahorita no entraba. Ya, aquí está. ¿Sí? Ya saludé a todos. Está nuestra hermana Dulce, Laurita y nuestra hermana Silvita Pérez, Silvita López, nuestra hermana Vicky y Normita. Muy bien. Está también saludándonos César, está ahí también conectado con nosotros. Entonces, bueno, ya en este momento estamos comenzando el día de hoy con el tema Prosigo al blanco. Amados hermanos, es muy importante, para lo cual vamos a centrarnos el día de hoy en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo, vamos a comenzar desde el 1, pero es muy importante que nosotros, para proseguir al blanco, para seguir esa meta que es el ser fortalecidos en el Señor, para que en esta carrera, que es la carrera cristiana, la carrera de la fe, que es que nosotros podamos seguir adelante en el día a día, aun cuando en este caminar, en esta carrera, se van presentando diferentes circunstancias, las cuales en muchas ocasiones nos desaniman, nos llevan a momentos de duda, de incertidumbre, que esta incertidumbre en la vida del cristiano no debería
de entenderse como el desconocimiento, bueno, más bien se entiende como un desconocimiento de la precisión de lo que sucederá, mas no es que sea un incierto, que no tengamos el conocimiento de lo que estará pasando. Más bien nosotros sabemos que en el Señor Jesucristo tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas, que todo lo que nos sucede, aun cuando a veces no lo entendemos, todo tiene un propósito, todas las cosas nos ayudan a bien a los que confiamos en Él. Así que nuestra vida no debe tener una carga para nosotros, un futuro, no debe tener esa carga de no saber qué sucederá con nosotros. Quizás, o más bien nosotros no conocemos con precisión, pero sabemos que las cosas que nos suceden son para bien, son de hecho situaciones que nos agradarán, situaciones que nos tendrán en un cada vez más peso de gloria, en algo que nos edificará, nos hará crecer más en el Señor. Y cuando crecemos en el Señor, cuando crecemos en nuestra vida cristiana, en conocimiento, en amor de su palabra, todo esto trae bendición a nuestras vidas. Y esta bendición no es solamente en un área, no es solamente en el área laboral, no es solamente en el área afectiva, sino que esta bendición es en todas las áreas. Como nos dice la palabra en el libro de Josué, todas las cosas nos saldrán bien. Y esto es en el propósito para el cual fuimos llamados, que es que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios, que podamos decir que el Dios al cual nosotros servimos es un Dios de grandes maravillas, un Dios que puede transformar lo imposible, se torne posible. Pero todo esto es importante, que nosotros tengamos el conocimiento de su palabra para que entonces podamos obedecer lo que Dios nos va indicando, cómo ir resolviendo las situaciones que se nos van presentando. Debemos, como dice su palabra, de calcular lo que podemos encontrar en nuestro camino, esa pérdida a lo mejor del trabajo, de repente esa pérdida de salud, a lo mejor esa pérdida de las expectativas que teníamos en una hija, en el hijo, en el esposo, en nuestra familia. En muchas ocasiones sufrimos desilusiones, pero ¿por qué? Porque tenemos unos estándares demasiado altos y tenemos nuestros ojos puestos en las circunstancias, nuestros ojos puestos en las personas, y en mucho de esto radica el que nosotros suframos decepciones. Y estas decepciones dan lugar a que nuestras emociones, nuestra alma se vea deteriorada, erosionada por estas circunstancias, y entonces la fe se ve afectada. Y esto da lugar a la incredulidad, da lugar a que el enemigo pueda trabajar en nuestra mente, poniéndonos duda, desencanto, desengaño de las personas, pero para que veamos un panorama gris, un panorama oscuro, y entonces no podemos ver con los ojos espirituales, con ese entendimiento que Dios quiere que nosotros vayamos ejercitando, que nosotros permitamos que el Señor haga la obra en nosotros, por medio de ir consolándonos, por medio de su palabra, de ir encontrando ese refugio en Él, por medio de que nada de estos obstáculos que se van presentando en el día a día, que nada de esto sea algo que nos derrote, que nos esté en un punto en donde el enemigo pueda hacer
pedazos esos planes, esa carrera que teníamos. Por eso es importante proseguir al blanco. Es decir, poner nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo, en esa palabra que nos dice que tiene planes de bien y no de mal para nosotros, en esa palabra que nos dice que de todo lo que pueda suceder, aun cuando en el momento no nos agrade a veces la disciplina, a veces no nos agrada las circunstancias, o por qué no, hasta vamos a decirlo, que el Señor puede permitir hasta en un momento alguna injusticia. Pero esto no estoy hablando de una injusticia en la cual nosotros vivamos diario y por años. El Señor puede permitir ciertos momentos, ciertos procesos necesarios en la vida de nosotros, sus hijos, para que de esta manera vayamos creciendo y vayamos teniendo estas luchas, pero después de esa lucha tengamos la victoria. Y para que haya victoria es necesario que vengan situaciones. La palabra del Señor nos dice, es necesario de que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. También debemos de contemplar esta parte que en ocasiones hasta personas que a lo mejor son utilizadas por el enemigo, el Señor permite que a lo mejor en un momento, en un día, nos pongan un tropiezo. Pero esto, si nosotros los pasamos de la mano del Señor, ¿y cómo es pasar de la mano del Señor? ¿Cómo es pasarlo o vivirlo en fe? Esto es recordando un poquito los que pusieron atención o los que escucharon la cápsula de la fe en el WhatsApp del día de hoy, hablábamos un tema muy pequeñito de que debemos de nosotros envolvernos con la palabra, y esto lo compartí de un fragmento que escuché ayer de un predicador, en donde decía que envolverse de la palabra, él lo ilustraba o lo explicaba, que era que nosotros nos asentáramos sobre sus promesas, que nosotros, mencionaba de una cuerda, que nosotros la enrolláramos, lo viéramos así como que la enrolláramos a nuestro cuerpo y después de esa cuerda nos sostuviéramos, como si un avión, un helicóptero nos subiera. Y entonces nosotros, todo nuestro ser, todo nuestro peso, no lo íbamos a sostener nosotros, sino que esa cuerda que envolvía a esa persona es la que iba a hacer todo el trabajo. Y es lo que ilustraba, por eso comparto de que este predicador decía que nosotros debemos de envolvernos en la palabra para que la palabra de Dios, las promesas de Dios, que es una palabra, un evangelio de poder en nuestras vidas, sea el que nos sostenga. Nosotros en nuestras fuerzas humanas, inclusive hasta en nuestro querer, por nuestra buena voluntad, a veces aunque sean buenas o buenos deseos, porque conocemos la palabra, pero no lo podemos producir nosotros, aunque sean buenos deseos, aunque sean palabras que nosotros sabemos que Dios quiere para nosotros. En muchas ocasiones nosotros no podemos producir la valentía en esos momentos en los que vemos que todo se torna difícil. No podemos producir el no sentir cuando alguien nos hace daño, sea físicamente o sobre todo, ¿verdad? Lo más que daña más es el aspecto emocional, cuando alguien nos hace heridas en el alma. Esto es muy importante porque nosotros, cuando estamos en esta situación, nosotros podemos ver que es necesario que nuestra mirada, que nuestro foco sea estar en el Señor, sabiendo que Él es juez justo, sabiendo que Él es el consolador, sabiendo que en Él encontramos la paz porque Él es el príncipe de paz, sabiendo que en Él encontramos la sanidad,
porque Él es Jehová Rafa. Él es el amor, Él es amor, es su esencia. Él es el alto y el sublime. ¿De quién podrá venir nuestro refugio sino del Señor? Él es el único que puede darnos ese aliento de vida. Y no nada más de una vida animada, porque a veces nos habla la palabra de Dios en Apocalipsis. Tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. A veces podemos durante el día, o cuando no, más bien cuando no conocíamos del Señor Jesucristo, podíamos decir, bueno, todo el mundo nos podía ver, que realizamos nuestras actividades, una vida normal. Sin embargo, por dentro podía estar muerto espiritualmente. Así que en el Señor y solo en Él podemos tener una vida en abundancia, una vida que verdaderamente tenga frutos, una vida que sea edificante, que dé ese mensaje a los demás, una vida que sea productiva en el Señor. Así que todo esto, hermanos, es lo que nos va llevando a que podamos entender que este evangelio del nuevo pacto, este evangelio es lo que nos va a motivar, y ahorita vamos ya a comenzar con todos los versículos que darán luz y que es lo que nos darán veracidad de lo que estamos comentando, de lo que les estoy compartiendo en este momento, en donde nos va a hablar. Por ejemplo, les decía que ya nos situáramos en 2 de Corintios, desde el capítulo 4, versículo 1, porque ahí nos comenzará a decir la palabra de Dios, cómo este evangelio es lo que nos va a ayudar a proseguir al blanco, a no desmayar. Para poder seguir y dar en el blanco, necesitamos no desmayar durante este caminar. Es que necesitamos estar con la armadura de Dios, es que necesitamos saber a qué nos enfrentamos, a quién nos enfrentamos, que es un enemigo, que como muchas veces nosotros no tenemos en ese momento, no estamos en el espíritu, y ahorita lo vamos a ver en los versículos, no podemos discernir que estamos en un mundo espiritual, que lo que nos sucede en el día a día no es más que un resultado de ese mundo que no podemos ver. De hecho, abro un paréntesis muy pequeñito para ya dar lectura a estos versículos, pero el día de hoy el tema que está tan fresco y que lo podré ilustrar muy bien. Sabemos que los virus, que las bacterias, los microorganismos, ¿verdad? No los vemos. Solamente sabemos cuando ya se presentó una gripa, cuando, no sé, una infección en el estómago, pero solamente vemos ya el resultado. Pero como les digo a mis niños, si tú ves ahorita tus manitas, ¿ves algo? No. Y si tuviéramos un microscopio, pudiéramos ver lo que hay ahí, ¿verdad? Todos los virus, bacterias, los microorganismos que hacen que dan un resultado, que enferman nuestro cuerpo. Y esto, lo que quiero enfatizar no es tanto esa parte de si enferman los microorganismos, sino que el mundo espiritual, los demonios, así es, están como esos microorganismos, no los podemos ver, pero en realidad nada más vemos el resultado, que es estar tristes, desanimados, con miedo, que nos tengan a veces oprimidos por medio de que estamos conectados tanto a nuestras necesidades diarias, a lo que vemos que, bueno, se requiere hacer los pagos de esto, se requiere que yo esté sana, que yo esté sano, y vemos todo ese mundo, o el matrimonio que está deshecho, que los hijos no se entregan al Señor, que vemos que están en vicios, y entonces eso es el resultado. Y es ahí donde el enemigo aprovecha y le agrada que nosotros ignoremos lo que él hace. Ignoremos que hay un mundo espiritual, porque al ignorarlo no vamos a combatir como es debido.
no vamos a combatir ese microorganismo, como en el ejemplo que habíamos dicho. Si no se identifica ese microorganismo, hablando médicamente, ¿cómo van a dar la medicina adecuada? En cambio, cuando sabemos que el dolor de garganta fue producido por tal o cual bacteria, atacan esa bacteria de acuerdo y dan el medicamento correcto. Entonces, hermanos, debemos de ver que lo que hoy nos pasa en el matrimonio, en nuestra vida, divorcios, infidelidades, el día de hoy a lo mejor, como decía, enfermedades, no sé, nuestros vicios, lo que ustedes en este momento pudieran mencionar es resultado de un mundo espiritual que se ha dado a veces hasta por generaciones. La manera en que mis padres, mis abuelos se comportaban hoy día también refleja en nuestra vida. Y ahora sí, vamos entonces a ver cómo es que este mundo del que estamos hablando, ese mundo espiritual, que no lo podemos ver, pero sí vemos los resultados. Para todo esto es estar calculando y viendo con quién estamos luchando. Y por lo tanto, así hay que armarnos con las medidas, las armas adecuadas para atacar al enemigo. ¿Con quién peleamos? Nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús. Vamos a ver que estas armas, ¿cuáles son las que nos dice el Señor? ¿Cómo es de que debemos de identificar y cómo debemos de pelear para no desmayar y entonces dar al blanco, proseguir al blanco, que es nuestro Señor Jesucristo? Y ahí es donde obtenemos la victoria. Cuando nosotros resistimos al diablo, él huye de nosotros. Y la resistencia es cuando tú te consagras al Señor, tienes esa santidad, te apartas para Él, cuando oras a Dios y le dices que quieres ser renovado, quieres nacer de nuevo, que seas una nueva criatura en Cristo, que verdaderamente las cosas viejas pasen, que ya no resuelvas la situación con tu propio entendimiento, con tu razonamiento, porque a veces este razonamiento y entendimiento está así por lo que hemos aprendido. Hay que dejar todo eso. Dejemos que el Señor haga la obra en nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 1 nos dice la palabra del Señor así: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Si están ahí con su Biblia y pueden subrayar o están anotando, es no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? ¿Por qué es esto? Este término fuerte en griego de este ministerio y de no desmayamos, este término en especial se refiere a rendirse del todo por cobardía. ¿Se dan cuenta de la importancia de decir que cuando nosotros nos rendimos por circunstancias, que ya es lo que estuvimos hablando, que por una situación, por la otra, enfermedad, decepción, desilusión, que no salen las cosas como yo esperaba, lo turbio que se puede ver cualquier situación, si ponemos los ojos en estas circunstancias, podemos desmayar. Y entonces nos habla de una cobardía en este versículo de 2 de Corintios 4:1. Este término desmayamos es un término fuerte en griego que se refiere a rendirse del todo. Cuando nos rendimos, ya no queremos saber nada, y esto es por cobardía. Y así es como aquí en esta carta es que Pablo
respondió a los ataques constantes que él enfrentó. La tarea de ministrar ese nuevo pacto era demasiado noble lo que el Señor Jesucristo le había dado a Pablo. Y es lo que el día de hoy no nada más lo veamos como, pues a Pablo, no. El día de hoy, mis amadas hermanas que están viéndome, que a mí me habla el Señor, hemos recibido ya el mensaje de salvación. En el día a día el Señor sé que nos tiene en esa estima, puesto que lo hemos visto, hemos sido partícipes, hermanos, y se los comparto, y ya lo he hecho en algunas ocasiones, pero es necesario que lo mencione. Yo me doy cuenta cómo el amor de Dios hacia ustedes, mis amados hermanos guerreros de oración, es tan grande, en donde aunque ustedes ya en alguna transmisión lo comenté, a lo mejor he pasado en algún momento durante estas transmisiones, me tocó vivir una etapa difícil para mí, y el Señor, yo no sabía ni cómo, yo después trataba de entender cómo me levantaba el Señor y a decir la palabra. Yo ahí no sentía que ni era por mí, sino que era un amor hacia ustedes, porque está al pendiente de ver cómo lo buscan, cómo anhelan cualquier versículo que se comparte en el grupo, la transmisión, que están ahí, que vamos a hacer un ayuno, que vamos a orar cada 3 horas. Han sido guerreros, porque a lo mejor muchos desisten, como cuando algún hermanito se integra. Yo antes le comparto, le digo, bueno, miren, este grupo de guerreros de oración va a estar a lo mejor ahí la alarma cada 3 horas, es un grupo muy activo. Entonces hay veces que hasta en esos pequeños detalles no todos están dispuestos a decir, yo voy a orar cada 3 horas. Desde ahí a veces comienza en el ser humano, inclusive en el cristiano, el decir, yo no puedo, me parece que es demasiado. Y aquel que está en el Espíritu verdaderamente discierne que esto es necesario, que es necesario ser guerreros, soldados, esforzados, valientes, para seguir el Evangelio, no importando las circunstancias, y seguir y luchar y pelear, aunque no me sienta con ganas, aunque no sienta nada inclusive, porque a veces, como ya hemos mencionado, esto no es de sentir, esto es de una decisión de seguir a Cristo, porque por emociones, por tiempo, pues no estaríamos muchos aquí. Entonces aquí nos habla que este plan que Dios, aquí diciéndolo con Pablo en 2 Corintios, habla de que esta misión, este ministerio que Dios había dado a Pablo, ¿sí?, de ministrar este evangelio, no podía ser de otra manera más que seguir proclamando, y no podía abandonar este llamado. Y entonces, por lo tanto, en lugar de esto, confió en Dios para que lo fortaleciera. Para lo cual vamos a Hechos 20:24. Deje por favor señalado 2 Corintios, porque vamos a seguir ahí, pero vamos a Hechos 20:24, por favor. Y también voy a ver algunos mensajes. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, algo que tengan ustedes en este momento de alguna aflicción, algo que necesiten compartirlo, ya sea duda, ya sea algún comentario, algo que sientan que necesitan a lo mejor compartirlo, que sea una manera en que desahoguen ante el Señor, y nosotros como hermanos sabemos que estamos unidos ahorita en su nombre, así que tiene que haber esa edificación en el Señor, y pues hagámoslo de esa manera, hermanos. Si alguien tiene alguna inquietud, para que lo pueda compartir.
Entonces, vamos en este momento a ver si hay algún comentario. Ahorita que me aparezca aquí. No, parece que no hay ningún comentario. Bueno, entonces seguimos. Hechos 20:24. Vean la importancia, son hermosos versículos que si los anotan, memorícenlos, estén constantemente escudriñando esta palabra, porque es así, como decíamos hace un momento, nos vamos a envolver de la palabra. Es lo que nos va a sostener, no por emociones. La palabra no nos va a emocionar, la palabra es espíritu. Y el espíritu no es por emociones, el espíritu es que en ese momento que lo necesitamos, Dios manda el Espíritu Santo, el convencimiento, que Él nos dé esa conciencia, ese convencimiento a nuestras vidas de que el convencimiento de que en Él es nuestra fuerte roca, que con Él no podemos tener de lo que nos puede hacer el hombre, de las circunstancias, porque el Señor nos ha dado un evangelio de poder, y poder para muchas cosas. De hecho, comentaba en la tarde con una de mis amadas hermanas, inclusive para esta situación que se da, ya sea ahorita o después, podamos creer que si pisamos a lo mejor una brujería, así nos pusieran nuestras manos, así nos hicieran hechicería. Ustedes, a veces es importante que lo piensen. El día de hoy, por eso le comentaba a esta hermana, el día de hoy no es de que lo pensamos, es que el Señor nos orilla por medio de esta pandemia a que reflexionemos. Si estamos teniendo el cuidado, pero no cuidado de un gel antibacterial, no, sino que aunque lo hagamos, como decía mi esposo, porque nosotros, por ejemplo, estamos ahorita un poco, porque también pues así se fueron dando las cosas, ¿verdad? Que el trabajo no es que lo decidiera mi esposo, sino que en su trabajo pues tomaron esta decisión y de que estén en casa trabajando todo la empresa. Entonces, bueno, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros aún así tenemos, recuerden, la oportunidad de estar orando, estar cuidando, aprovechando bien el tiempo, y a través de eso ver si esto nos espanta o nos fortalecemos en su palabra, en creer que todo virus, toda bacteria en nosotros no puede tener potestad. Si no lo tenemos, esa fe, esa fortaleza, que tengo que ser muy honesta, yo me he hecho esta pregunta y no he sentido tanto esa fuerza. Un poco, así como que digo, sí, y me estoy esforzando por creer, y entonces es ahí donde me doy cuenta que sí lo estoy logrando. No estoy, por decir también que digan, no, sí me da miedo, no. Siento esa fortaleza, pero también siento que debo de perfeccionar más. Entonces es ahí donde tenemos que orar, que fortalecernos, que envolvernos en esta palabra. Entonces es importante que ustedes estén memorizando estos versículos, como en Hechos 20:24, veamos si no es una palabra de poder. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, decimos el Evangelio de la gracia de Dios. Cuando habla de este ministerio que recibió del Señor Jesús, ahí solamente, si lo quieren anotar, lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:7. El Evangelio de la gracia de Dios es una descripción apta, porque la salvación solo es por la gracia de Dios. Pero ayer mencionaba un poquito mi esposo, que es un regalo
es que nos dio el Señor esto, pero ayer lo vimos en el tema. No es de que nosotros ya no tengamos que hacer nada. Tenemos que esforzarnos en esta gracia. Y es un resultado de que si nosotros somos salvos, queremos, ansiamos, anhelamos, y es para nosotros un gozo el permitir o el ver cómo el Señor está haciendo su obra en nosotros. Es que podamos dar testimonio de lo que éramos y de la manera en que el Señor va perfeccionando esa obra, que ese poder de Dios en nosotros como vasijas de barro, como débiles que somos, porque somos débiles por el miedo, por esa incertidumbre de la que hablábamos al comienzo de la transmisión, aunque no recuerden, también eso debemos de ir poniéndolo muy en claro en nuestras vidas. No, hermanos, no sientamos que nuestra vida es incierta, es desconocido con precisión lo que va a suceder, pero sí sabemos que tenemos un puerto seguro, que tenemos esos planes de bien para nuestra vida. Así que es importante que nosotros creamos estas palabras, no importando si el día de hoy por las circunstancias te es difícil, no desmayemos, porque a veces nos sentimos incompetentes por pensar es que sí suena bonito, ya me sé hasta el versículo, cuando dice que no tengamos temor, ya sé que dice 365 veces no temas, pero yo ¿cómo lo siento? ¿Cómo? Solamente oyendo la palabra de Dios. Escucha esas palabras, pero no las oigas nada más, sino hazlas. ¿Y cómo es hacerlo? Es de que nosotros esta palabra la estemos constantemente esforzándonos en poner atención y decir, yo lo tengo que creer, yo lo voy a creer, porque es palabra de Dios. Cuando logramos dar ese salto, por decir, o ese paso a creer, no por emoción, sino porque si lo dice Dios, y si yo profeso ser cristiano, profeso ser hijo de Dios, entonces uno mismo debe de plantearse, entonces tengo que entrarle con todo, disculpen la expresión, pero tengo que entrarle con todo. Y no puedo resignarme a ser un religioso, nada más decirme cristiano y ya. Tengo que vivir el evangelio, y ahí es donde le tenemos que pedir al Señor, ayúdame, Señor, ayúdame a seguir adelante, a que no desmaye, que ni lo alto, ni lo profundo, ni nada me separe del amor de Cristo. Nada puede interferir para que yo siga creyendo y creciendo en ti. Y que de la manera en que tú te vas manifestando en mi vida, no lo haga nada más para mi beneficio, sino que lo haga para servirte a ti, para glorificarte, a través que yo consuele a los demás, a los que pasan por circunstancias difíciles, para que yo lleve este evangelio a los necesitados, a los enfermos, del alma o físicamente. Así que ese es el evangelio de Cristo. Así que nosotros no podemos desmayar cuando hemos entendido este noble ministerio que viene de lo alto. Nosotros no lo elegimos. Es nuestro Señor Jesucristo quien las ha elegido a cada una de mis amadas hermanas, de mis amados hermanos. Lo que nos tiene el día de hoy reunidos aquí es porque el Señor nos da ese mensaje de que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza, que no es de nosotros, que es de Él. Nosotros solamente tenemos que declararnos ante Él humillados, que no podemos hacer nada sin Él. Y ahí es donde vendrá ese poder para nuestras vidas, en medio de esa debilidad, y esforzarnos
el esforzarnos, cuando nos lo dice en Josué 1:7, no es un esfuerzo físico, no un esfuerzo de desgaste, es en que nosotros tenemos que buscarlo. Eso es en lo que tenemos que esforzarnos. Entonces aquí se dan cuenta que nos dice que de ninguna cosa es clave, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, no tenemos que sentir o que estimar lo que nosotros tengamos, ni los hijos, ni el esposo, ni mi cuerpo, ni mi vida, ni mi profesión, ni mi casa, ni mis hijos. Nada tiene que estar en primer lugar sino Dios, para que de esa manera nosotros, no haciendo caso de nada de esto, entonces podemos acabar la carrera. Porque si viene una decepción, hace rato comentábamos, de que a lo mejor el enemigo sabe que tienes en el corazón a tu esposo, a tu hijo, a tu hija, ese trabajo, y dice Dios, es que así no eres digno de ser llamado mi discípulo, si tú no dejas esas cosas, cuando es una idolatría. Recuerden, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Que no es de que yo ya no quiero a nadie y mis hijos los descuido, mi esposo lo descuido, no. Hemos estudiado esto ya, no es el tema de hoy, entendiéndolo que es primero amo al Señor y el Señor me dará amor, orden, sabiduría para mi prójimo, manifestar el amor de Dios que se ha perfeccionado en mí como su hijo. Entonces, pero si nosotros a veces, antes que Dios, está todo esto, entonces, así, cuando venga una situación difícil, porque me decepcionó mi hermano en sangre, me decepcionó mi mamá, me decepcionó el esposo, la esposa, entonces al rato pues vamos a recaer y Dios lo olvidamos. Y vinieron esos afanes y la fe se apagó. Y nos alejamos de Dios, ya no terminamos, ya no proseguimos al blanco, que es terminar esta carrera, esta meta, este ministerio que hemos recibido del Señor Jesús. Así que bueno, es muy importante esto que estamos mencionando. Voy a leer un comentario. Nos dice nuestra hermana Vicky: es justo que yo necesito que Dios me ayude a entender y servirlo. Yo tengo la seguridad de lo que quiero, pero me cuesta trabajo entender y por momentos me siento frustrada. Y bueno, ahorita comentamos, está también nuestro Pastor Alan. Pastor Alan, me da mucho gusto, como mencionaba ayer mi esposo, es una bendición para nosotros que esté aquí acompañándonos en la transmisión. Bendiciones para usted y su hermosa familia. Y nos dice: orgulloso de ustedes, sigan enseñando la verdad de Cristo. Amén, amén, pastor. Y es lo que nos ha comentado también, ¿verdad? En las transmisiones, lo que también el Señor por medio de usted nos ha enseñado, y sobre todo para estos tiempos, de lo que estamos hablando precisamente, de compartir este evangelio, que se expanda y entre los que ya estamos ir perfeccionándonos en ese amor. Y es de lo que estamos viendo precisamente para proseguir al blanco. Entonces, regresando al comentario de nuestra hermanita Vicky, sí, así es lo que necesitamos, que el Señor nos ayude a esto, a entender y servir. Y entonces, para entender esos momentos, como dice la hermanita Vicky, en que siente esa frustración y nos sentimos frustrados, decepcionados. ¿Por qué? Porque nuestra mirada, nuestros ojos físicos, nuestras emociones, nuestros sentidos de nuestra carne están muy conectados, muy ejercitados en que
en lo de este mundo, en lo que vemos, en lo que palpamos, pero nos hemos olvidado de esa parte espiritual. No, lo dice la palabra de Dios, que no tenemos ejercitados los sentidos espirituales para discernir entre el bien y entre el mal. Quiere decir que muchas veces, por no estar en el espíritu, no logramos percibir ese mundo espiritual cuando actúa el mal, el enemigo, cuando son situaciones que se suscitan porque hay a lo mejor hasta un ataque, ¿verdad?, que el enemigo contra los hijos de Dios. Ya también ese es otro tema que lo hemos hablado, distinguir cuándo es así o cuándo nosotros hemos dado esos derechos legales, porque nosotros no andamos caminando conforme Dios quiere. Y bueno, entonces vamos ahora a 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Para que ilustremos o esté fundamentado lo que acabamos de decir de cómo es que nos fortalecemos, cómo es que podemos seguir en esta carrera de la fe. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que su gloria no era una jactancia personal de Pablo, el apóstol. No se sentía orgulloso como si fuera su evangelio y tampoco se sentía orgulloso por su manera de predicarlo, como si fuera su talento y habilidad innata. No era eso. Era una necesidad. Pablo no predicaba motivado por ese orgullo personal, sino bajo la compulsión divina. No tenía otra alternativa porque Dios en su soberanía lo había apartado para ese servicio, ¿sí? Así que el Señor es lo que el día de hoy, también ahorita, ¿verdad?, como lo comentaba en este espacio de preguntas y de comentarios, lo platicaba ahorita un poquito referente al chat con nuestro pastor Alan, es lo que decíamos, es momento en el que el Señor nos utiliza. Queda muy bien en este versículo que estaba por venir ahorita, ¿verdad?, en nuestro estudio, lo que acabamos de leer. Todo esto es del Señor, la obra, lo que Dios nos utiliza, porque es por amor a las almas, por amor a sus hijos, a sus ovejas, porque Él no quiere la muerte del impío, sino quiere que se convierta de sus malos caminos. Él no quiere la muerte de muchas personas que ahorita estén pasando, ya sea por esta enfermedad, por esta pandemia o por otras situaciones. Él no quiere que tu familia esté destruida, que tus hijos estén en vicios, que los hogares estén destruyendo, porque cada quien va, lo que decíamos hace rato, va tras su propio egoísmo, tras su propio sentir, y entonces ahí ya no entran los planes de Dios. Y aquí, ¿qué sucede? Entonces ahí la gente desiste del camino del Señor y Dios no tiene ese plan para nuestras vidas. Él tiene esos planes de bien, no de mal. Él quiere que nos convirtamos, que en el día de hoy Él no quiere que nos espantemos nada más y que quede en un susto. Quiere que nos convirtamos de esos malos caminos, de esa tibieza en la que estábamos, de ese camino en el que seguíamos de cierto confort, en donde no queríamos un esfuerzo. Hay una disciplina, un esfuerzo para estar en el Señor, disciplinar nuestra carne en el pecado, resistir al enemigo. Hay una parte de nosotros, el Señor nos da ese querer
y ese hacer. Pero también nosotros debemos que aun cuando haya tentaciones en ese momento, fortalecernos en el Señor, en su palabra y no en lo que siento, aunque esté esa tentación. Yo debo de creer en que el enemigo muchas veces tentará mi mente, tentará mi corazón, mis emociones, y si yo doy lugar a estas emociones, le doy lugar al enemigo, porque lo de Dios no es por emociones, si sentí bonito, si no sentí bonito, si fui halagada o no. Lo del Señor es, inclusive, es ahí donde más se ve la gloria de Dios, el poder de Dios, cuando estamos muertos a nuestras emociones y estamos en el Espíritu. Ahí el Señor hace la obra. Cuando nosotros queremos predicar el Evangelio porque vemos cómo sufren las almas, porque tenemos amor por esa palabra, entonces es como todo esto nos va a ir llevando paso a paso hasta dar en el blanco, que es proseguir al blanco en nuestro Señor Jesucristo. Pero si no, es muy susceptible que desmayemos, que no alcancemos, que no logremos esa meta que el Señor tiene para nosotros, porque vamos a desmayar por las situaciones, inclusive no vamos a estar a veces listos para poder ver muchas bendiciones que Dios ya tenía para nosotros. A veces ni nos vamos a poder percibir. ¿Por qué? Porque estaban nuestros ojos tanto puestos en lo que nos faltaba, puestos en lo que el enemigo muchas veces nos ofrece. Así que es muy importante, mis amados hermanos, y ya estoy casi cerrando el día de hoy. Vamos ahora a Colosenses 1, 23 al 25. Entonces, mis amados hermanos, este tema, si se dan cuenta que la palabra de Dios nos consuela a todos, en todo momento y en cualquiera que sean nuestros problemas. No es nada más en un aspecto, sino que el Señor nos consuela en todo momento, en esos momentos de dificultad, en esos momentos que estamos atravesando, inclusive porque luego nos olvidamos de mencionar aquellos alegrías o en aquel momento que a veces estamos como que contemplando mucho si viene la tristeza, si viene la persecución, pero ¿qué sucede cuando viene a lo mejor un cambio? O vamos a llamarlo, a veces puede ser que el enemigo nos ponga circunstancias como por ejemplo un empleo muy bien pagado, vas a viajar y ¿qué pasa? Dejas a tu familia, dejas a lo mejor ya la comunión con Dios, tu congregación, tus devocionales, todo porque te va a tener, te va a absorber en tu tiempo. Y entonces a veces estamos preparados para una pérdida de trabajo, pero no estamos preparados para que nos dé un trabajo en donde van a ganar muy bien, vas a estar viajando y eso viene o del enemigo o a veces, o como decimos, como sabemos, el Señor lo permite para que nosotros ahí veamos si estamos siendo renovados, si realmente vivimos por fe o por circunstancias. Y es momento de decir, si esto me quita tiempo para el Señor, seguramente entonces es como yo no tengo que hacer caso a esto. Orar y el Señor sabe librar de tentación a sus escogidos. Entonces, Colosenses, capítulo 1, del versículo 23 al 25, dice así la palabra del Señor. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios.
Es decir, que nosotros tenemos esta fortaleza del Señor, nos capacita también, pero cuando nosotros también hemos querido, cuando nosotros hemos entendido el propósito de Dios, cuando hemos podido experimentar el gozo en el Señor, cuando hemos podido experimentar que no nada más nosotros le hablamos a Dios, sino que tenemos un Dios vivo que responde. Pero esto muchas veces, por eso es que podemos comentarlo con las personas que queremos, con las personas que vemos que sufren, pero a veces muchas personas sufren, pero no tienen un corazón quebrantado. Y cuando no está este corazón quebrantado, no pueden discernir las cosas del Espíritu. Y para estar en el Señor necesitamos estar en el Espíritu. Tenemos que vivir para el Señor. Tenemos entonces esa comunión en nuestro diario vivir, en la oración. Una oración eficaz, no una oración como ya hemos tenido oportunidad de verlo, ¿verdad? Oraciones que no son escuchadas porque tienen muchos estorbos, pero una oración eficaz, una lectura en donde, de la Biblia, en donde abro mi corazón, esa lectura de la palabra de Dios en donde tengo hambre y sed de conocerlo, pero no de un conocimiento de letra muerta, sino de ese conocimiento que me lleve a tener una experiencia real, verdadera con mi Dios, que yo quiero que me hable a mí, no para decirles a ver qué les voy a decir a los demás porque lo necesitan, sino Señor, yo te necesito. Y ya después viene que somos capacitados para dar a los demás, pero primeramente necesitamos tener fe para poder compartirlo a los demás. ¿Cómo hemos de predicar a aquel de quien no hemos oído? O si lo hemos oído, ha sido nada más en letra muerta y no una vivencia, no Cristo viviendo en mí, en mi diario, en mi vida. No cuando vemos que yo le hablé, le pedí algo y cómo eso es lo que da testimonio a nuestras vidas, que en muchas ocasiones yo le pido al Señor en lo oculto, como dice, en lo íntimo, y el Señor me responde, no una voz audible, ¿verdad? Pero sí me responde en el momento que a lo mejor pasó una hora y el Señor ya me envió una respuesta. A veces con la persona que yo a lo mejor quería obtener la respuesta con esa situación. No, muchas veces no es algo que yo quería, pero sí una respuesta, y esa es la mejor respuesta. Así que eso es importante, mis amados hermanos. Ya damos por terminada nuestra transmisión del día de hoy. Vamos en este momento, por favor, que vayan escribiendo sus peticiones de oración, por favor, para ya dar lectura. Mientras les voy a leer unos versículos en los que van colocando sus peticiones de oración, por favor. Dice así la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Quiere decir que muchos, y lo hablaré claramente, el objetivo y como esa necesidad que a nivel personal considero que debemos de tener todos es el correr legítimamente, es decir, no de acuerdo a mi opinión, sino lo que está establecido por el Señor, a su orden, a su momento, en su disciplina. Y aparte de correr legítimamente, es de que nosotros también sepamos que no todos tienen a veces esa misma renuncia, esa misma entrega, y por lo tanto a veces no todos ganan esa carrera. A veces algunos se pierden en el camino. ¿Por qué? ¿Qué es perderse en el camino? Es que a veces hay un estancamiento espiritual, hay un atraso, hay un enanismo espiritual. ¿Por qué? Porque no están constantemente buscando del Señor. Y entonces, pues van todos corriendo, vamos todos con una profesión de fe,
pero no todos vamos teniendo esa victoria en cada batalla, en cada carrera. Y por último voy a leer otro versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 7, y esto lo retomo de la transmisión de ayer con César, en donde dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Amados hermanos, estemos velando y orando para que no caigamos, para que nada, ahora que estamos corriendo bien, nada nos impida obedecer a esta verdad, a este llamado, a esta fuerza que hay en el Señor, y que por lo tanto nosotros podamos proseguir al blanco. Y bueno, vamos entonces a leer, aprovecho para leer ahorita ya las peticiones de oración. ¿Tienes ahí algunas peticiones? Porque aquí no me están apareciendo. ¿No? Bueno, a ver, voy a leer aquí una que ya me están llegando aquí. Tenemos petición, Albi, conversión de Eric Omar Ricardes, Sador Ricardes y sanidad de los pastores de la congregación de Conquistando Fronteras. Nuestra hermana Vicky Gómez, pido por toda mi familia y por la sanidad de la misma. Pido a Dios sabiduría para entender la palabra. Amén. Que oremos, ¿verdad, hermanita Vicky? Conforme, no para nuestros deleites, como lo dice mi hermanita, sino sabiduría para entender la palabra. Nuestra hermana Becky, gracias a Dios por la palabra. Gracias, hermanita Yareni. Pido oración, por favor, por conversión y salud de mi esposo Tomás. Claro que sí. César nos comenta por nuestras congregaciones, Vida Nueva para el Mundo Querétaro, nuestro pastor Alan y su familia, por nuestros hermanos guerreros de oración, claro que sí. Muy bien, bueno, pues vamos a esperar ahorita un momentito. Hermanos, si por alguna razón ven que no estoy leyéndolo, es que no me aparece en la pantalla. Por si hay algunos que ya mandaron su petición, indíquenmelo por favor. Leo tal como me van apareciendo, pero hay veces que no me marcan todos. Nuestra hermana Normita dice: pido oración para fortalecer mi fe y entendimiento de la palabra, por la conversión de mi esposo, mi hija Alejandra y mi papá Salvador, por mis hijos Kevin y Luis, porque mi esposo consiga trabajo, por el grupo Guerreros de Oración y por mis pastores, por ustedes, hermanos. Gracias por la enseñanza. Amén, y gracias a Dios, como lo hemos repetido, ¿verdad? Lo decimos siempre, la gloria para nuestro Señor, y gracias a Dios le damos por ese amor que lo muestra a través de que nos vaya siempre dando esta palabra, ese mensaje. Nuestra hermana Dulce, por todos los guerreros de oración, que Dios tenga misericordia de todo su pueblo durante esta prueba de salud mundial, por la familia Torres González, Torres Ramírez y González Yáñez, por el trabajo de mi esposo, que Dios tenga misericordia. César, por la conversión de mi padre Valdemar. Nuestra hermana Juanita Mayo, por mis hijos, conversión y toda mi familia y compañeras de trabajo, y por todos los que están en los hospitales. Nuestra hermana Silvia Pérez, por favor pido oración por mis hijos, por mi mamá, por mis nietos, toda mi familia, por salvación, por guerreros de oración, por todos los pastores y todos los niños de los hospitales. Gracias, bendiciones, oración. Claro que sí. Claro que sí. Esto no solamente está en la oración de este momento, sino que debe de estar recordando en todo momento, orando por las necesidades de nuestros hermanos, guerreros de oración, y por todos los niños, por todos los que están en los hospitales, personal médico, los gobernantes, nuestras congregaciones. Nuestra hermana Silvita López, pido oración, Claudia, por mi hijo Yael, su conversión, y yo, hermanita, por mis hijos, nietos y familia, y por ustedes, hermanos en Cristo. Claro que sí. Bueno, me parece que ya son todas las peticiones de cada uno de mis amados hermanos.
Pongámosla en este momento en oración a nuestro Señor. Creemos verdaderamente que el Señor está ahí, está aquí, porque sabe que estamos unidos en su nombre, solamente en Él. Señor nuestro Dios y nuestro amado Padre, te damos gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has elegido. Gracias, mi Padre, porque podemos clamarte, porque nos das todas estas armas espirituales para contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. Te pedimos, Señor, que fortalezcas a tu iglesia. Señor, fortalece a cada uno de estos hombres y mujeres, los que tú sabes que claman a ti con un corazón arrepentido, con un corazón sediento, con un corazón dispuesto para tener frutos dignos de arrepentimiento. Te pedimos, Padre bendito, que seas tú, Señor, dando fortaleza, que aún en nuestras debilidades seas tú, Señor, como lo dice tu palabra, que tú sabes librar de tentación a tus escogidos. Líbranos de caer en tentación, líbranos de caer en todo mal. Señor, líbranos, Padre bendito. Creemos firmemente, Señor, en tu palabra, que en nuestras casas, en nuestras linteles de puertas y ventanas, Señor, no podrá estar a lo mejor físicamente, pero creemos, Señor, firmemente que por la fe, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, de ese cordero inmolado, no puede pasar, Señor, el ángel exterminador en nuestras casas. Creemos firmemente, Señor, en que cada uno de nuestros hermanos representan a sus familias en este momento, que aun cuando en esas familias haya personas que no te han aceptado, que te pueden haber hasta rechazado, Señor, creemos que la luz ha llegado ahí, que tú tendrás piedad y misericordia, Señor, para que tengan esa oportunidad de conocerte. Te pedimos por cada uno de los familiares de nuestros hermanos que no se han convertido, por los hijos, por las hijas de nuestras hermanas que están en este momento en la transmisión. Señor, quebranta en estos momentos esos corazones. Padre bendito, te pedimos que seas tú inquietándolos a que te busquen ahora que puedes ser hallado. Te pedimos, Padre bendito, por cada una de nuestras necesidades, los empleos, por nuestros familiares, por nuestra fe, por nuestra fortaleza, Señor, en ti, que de verdad no nada más te confesemos de boca, sino que sea de hecho y en verdad. Fortalécenos ahora más que nunca, Señor. Son momentos decisivos que tú buscas adoradores en espíritu y en verdad. Te pedimos, Padre bendito, por todos los personales médicos, por los de los hospitales del mundo, Señor. Sabemos, Padre bendito, entendemos muy bien, Señor, lo que nos has dicho en tu evangelio, que no podemos pedir quizás por la paz, por la sanidad, porque muchos han sido pueblos rebeldes, Señor, lo sabemos, mi Padre. Solo apelamos a tu piedad y a tu misericordia, Padre bendito. Te pedimos, Señor, por cada una de las necesidades, por nuestras congregaciones, de cada uno de mis hermanos en los diferentes estados, por nuestra hermana Juanita Mayo, que en este momento está aquí en la transmisión, que está en Estados Unidos, en donde está tan difícil la situación, pero para tus hijos harás una diferencia. Bendice a nuestra hermana Juanita Mayo, a sus hijos, Señor. Te pedimos por cada una de las congregaciones, por Vida Nueva para el Mundo, Señor, de Querétaro, de México, Señor. Por favor, sé tú sosteniendo la obra. Sé tú, Señor, sosteniendo en estos momentos, tanto espiritualmente como económicamente, Padre. Que seas tú, Señor, multiplicando los recursos, Padre, porque no estamos por circunstancias, estamos por fe, creyendo que tu obra no decaerá, sino que la gloria de la segunda casa será mayor que la de la primera. Gracias, Padre, porque nos sostienes en momentos de dificultad. Te pedimos por todas las conversiones y te damos gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, pues buenas noches, que el Señor ministre sus sueños y sigamos fortalecidos en su palabra. Bendiciones.